Creo que no es muy necesario que yo me alargue en la presentación de José Luis Corzo, porque si no todos, la mayoría de los que estáis aquí lo conocéis muy bien. Unas breves palabras sí que me dicta el corazón decir. José Luis Corzo es catedrático emérito de Teología de la Palabra en el Instituto Superior de Pastoral. Él es doctor en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca y licenciado en Pedagogía, y una cosa que él no olvida nunca, que es maestro de primera enseñanza. Con este precedente, él sabe pilotar las altas alturas, pero tiene además la rara virtud de saber aterrizar en la realidad. Desde el inicio, desde la elección de su tesis, que hizo en torno a la figura de Milani y la escuela de Barbiana, que ha sido para todos nosotros docentes un referente, él hizo ese vínculo con la realidad y es de las personas que después de realizar una tesis no queda esa tesis en una especie de peaje para el acceso al doctorado, sino que para él supuso un vínculo existencial con la figura y los herederos del proyecto de Milán. Ese vínculo ha iluminado toda la pedagogía en todos los niveles en los que él ha participado en la enseñanza. En el nivel universitario de Salamanca, de San Dámaso y del Instituto de Pastoral. Ese vínculo ha hecho también que ha sido como fuente de un mundo de relaciones y de un reconocimiento de su persona que hoy tiene un alcance hasta internacional, porque es la única persona no italiana reconocida por el Ministerio de Cultura italiano como miembro del comité que elaborará las obras completas de Milani y que participó en su centenario. Con este caudal docente y pedagógico es natural que cuando Juan le dispuso una pista de aterrizaje en el instituto, José Luis la tomara y hiciera de ella su destino definitivo. José Luis conocía ya a Juan y lo conocía de haberle escuchado justamente en el ámbito fenomenológico en el que hoy nos comparte su comprensión de Juan. Ha sido, pues, de alguna forma, oyente, discípulo, compañero docente de Juan, director del Instituto de Pastoral y, desde luego, amigo personal de Juan. Un amigo tan estimado de Juan, doy fe de ello, que ya estabas tardando en subir a este foro, y tu presencia venía a resultar imprescindible. Así que tenemos el gusto de poder escuchar las palabras que nos va a dirigir, y yo me callo que tenemos un tiempo limitado hasta las 7. Yo te aviso 5 minutitos antes. Lo he grabado todo por si decía más mentiras de las que ya he dicho, pero no son mentiras de malicia, sino mentiras de afecto y de cariño. Mi charla va a tener 3 partes. Yo voy a intentar leerla para no divagar, aunque me gustaría más, y en el grupo que estamos, pues hacerlo coloquialmente, pero creo que va a ser mejor. Empezaré, que es la primera parte, por lo más sencillo y personal, para distinguir lo que es la fenomenología y la teología. Lo explicaré después
esa diferencia que empiezo familiarmente con referencias al propio Juan Martín Velasco y lo resumiré al final en un concentrado que servirá para los que se duerman en las dos partes anteriores. Si escuchan solo la tercera parte tendrán el conjunto. Quiero dedicar estas palabras a dos hermanas de mi antiguo compañero Jesús Martín, que era sobrino de Juan y que estoy contentísimo de haberlas conocido hace un momento. Sí, encantado. Bien, pues empiezo pues por un apunte autobiográfico ambivalente. Puedo decir que el asunto de esta conferencia, la aportación de la fenomenología a la formación teológica no solo de los seminaristas, sino también pienso en la formación teológica de cualquier cristiano, porque teología es hablar de Dios, razonar sobre Dios, y eso cualquier cristiano lo tiene que hacer. Somos creyentes, pero además razonamos sobre eso en lo que creemos. Pues bien, puedo decir que este asunto, la aportación de la fenomenología a la formación teológica, lo llevo viviendo hace muchos años. Oír a Juan Martín Velasco, como he comprobado con otros discípulos suyos, era casi un acto de ventriloquía. O sea, el ventrílocuo habla desde las tripas, ¿no? desde el abdomen. Pues eso es lo que pasa cuando oíamos a Juan, que uno decía, anda, si eso lo digo yo, si eso que él dice, yo lo he vivido, es mío. No era teología, pero iluminaba nuestra propia experiencia de fe, lo que él decía. Era en realidad un mero dibujante exterior que, sin afirmar ni negar la existencia de Dios, ni aconsejarnos creer o no creer en Él, hacía ante nuestros ojos la radiografía de nuestra propia fe cristiana interior y personal. Y lo hacía con una claridad envidiable que nosotros no éramos capaces de elaborar, y él sí. Yo se lo oí explicar en la primera edición de su libro de introducción a la fenomenología en 1973. No mucho después, en aquellos mismos años 70, personalmente decidí que a los alumnos de pedagogía de la Universidad Pontificia de Salamanca, donde yo vivía y trabajaba entonces, y también a los del magisterio de la Universidad Civil, en pedagogía de la Ponti y en la Escuela de Magisterio de la Civil, yo daba clase en aquellos años 70 y yo decidí que a esos alumnos les explicaría, como hacía Juan, cómo era la fe cristiana, al margen de si eran creyentes o no. Pues bien, puedo decir que aquella decisión tuvo gran éxito y que lo repetí después con alumnos ya en Madrid de informática, a los que la Universidad Pontificia les daba incluso un curso de religión, y en ese curso de religión yo optaba también por describir el fenómeno religioso. Esos alumnos, todos los de Salamanca y los de Madrid, serían más o menos creyentes o en absoluto religiosos, pero seguían las clases con mucho agrado y alivio. Ah, era eso, por fin lo entiendo. Me consta esto que acabo de decir, entre comillas, era eso, ahora lo entiendo, me consta por varios escritos suyos que conservo. Sin embargo, debo decir a continuación que al hilo de tanto éxito debo añadir también que mi mayor fracaso académico y docente de una vida larga ha sido no haber podido influir ni un ápice siquiera en mejorar las clases de religión católica que se imparten en todo el sistema preuniversitario español. Gracias a los acuerdos de la Iglesia con el Estado, que son de 1979. Yo no he logrado convencer a sus responsables, ministerio y obispos, etc., y
lo he escrito y enseñado muchas veces, no he conseguido convencerles de que sería mucho mejor enfocar esas clases como fenomenología y no como teología. Y se lo he explicado siempre con el dedo, de la forma más gráfica posible, pero nadie parece haberlo entendido o no se fían. No entendieron que esta vez importaba mirar al dedo, porque si el dedo apunta vertical hacia arriba, a los cielos, es teología. Dios es nuestro Padre. Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo al mundo. Dios es el creador del universo. Pero si el dedo apunta horizontal a los creyentes de esta u otras religiones, es fenomenología de la religión, estudia el fenómeno de la fe que tienen estas personas. Uno podrá interpretar que estas personas están alienadas, que creen en Dios porque se lo han metido de niños o porque buscan otra cosa, no sé, interpretará lo que quiera o lo interpretará justamente, pero eso lo dejo aparte y solamente digo, esto es un fenómeno humano que ningún antropólogo puede negar, se interprete después como se interprete. El arzobispo de Madrid de entonces, 1997, a través de su obispo auxiliar Romero Pose, que murió prematuramente, me prohibió el arzobispo dar una conferencia a los curas de 2 vicarías juntas que me habían pedido que les explicara este truco tan digital y tan sencillo. Hasta lo escribí, aunque en vano, en diversos artículos y libros. Uno de esos libros se titula Jesucristo falta a clase. Es decir, como no se apunte uno a la clase de religión católica, no se entera de quién es Jesucristo, aunque luego tengan que examinarle pues, sobre Dante Alighieri y William Shakespeare y tantísima otra gente. Pues bien, me extraña mucho que estos responsables de las clases de religión no quisieran conocer mejor a los creyentes de cualquier religión, que no quisieran acercarse más a su testimonio. Ahí están, son hombres y mujeres de carne y hueso, creyentes en Alá, creyentes en Yahvé, creyentes en Jesucristo. Ahí están. No querían acercarse, me extraña, a su testimonio, aparte de invitar al propio conocimiento y a la introspección a los oyentes de esa descripción. Se ve que temían más, como dice Juan Martín Velasco, que es una afirmación tremenda, se ve que temían más el relativismo que pueda venir de ahí que al ateísmo, que ya es decir, tienen más miedo de que la gente sea relativista, escéptica, da lo mismo, que no que sean ateos, que es lo peor que puede pasar, creo yo. Y también es cierto que en aquella época algún tontilán proponía que la escuela explicara todas las religiones para que cada alumno escogiera la suya. Estupidez muy gorda, porque eso es imposible. Uno puede escoger un traje o puede escoger ir a ver una película, pero una religión no se escoge. O tú consigues que esa religión te diga un montón de cosas por sí misma, o si no, no hay elección posible, no hay más que una estupidez. Por lo demás, lo que la Iglesia ha vendido como un derecho real de todos los padres, sean católicos o no, a dar a sus hijos, hasta incluso en la escuela, una educación acorde con cada familia, la Iglesia, además de eso, de servir ese derecho de los padres, pudo ofrecerlo también, lo que ella enseñaba, como un servicio a todos, como dicen los obispos italianos, como una ocasión cultural. Sí, no tengamos miedo, que los obispos españoles tienen un miedo terrible a decir que la clase de religión sea una situación cultural,
Sí, pues yo pienso que sería una ocasión cultural, y dicen los obispos italianos, que nadie debe perderse. Bien, pues esto salto detalles de esta pena que me da en mi currículum y paso al segundo punto, que es la novedad de la fenomenología. ¿Acaso se merecía, por esta negativa, tanto recelo y hostilidad la fenomenología del hecho religioso entre obispos, curas, teólogos o profesores de religión? Tan innovador era nuestro maestro Juan Martín Velasco, que se dedicó a la fenomenología. Pues parece que sí. Y puede que cierta resistencia entre colegas y teólogos frente a su enseñanza, la de Juan, y en cierta manera frente al propio Juan, radicara en la minoría de edad de esa disciplina que llamamos fenomenología de la religión. Hasta su cátedra en el Instituto Superior de Pastoral y por lo tanto en la Facultad de Teología de la Universidad, esta mañana estaba aquí el decano y el rector de la universidad, hasta su cátedra desapareció en el instante mismo de su jubilación, algo que él lamentó en su última lección en la última lección que da un catedrático cuando se despide. Él lamentó que desapareciera la cátedra en ese instante, delante del decano de entonces, que luego me comentó a mí, que era el director en ese momento del instituto, ¿qué ha dicho? De que no teníamos que haber suprimido esa cátedra. Ni siquiera esperaron al final de su vida. Yo sé que también Carlos Castro Cubels, al que Juan Martín Velasco sustituyó en Madrid para enseñar fenomenología en el Instituto de Pastoral, enseñó Carlos Castro también en Salamanca fenomenología. Pero yo no creo que como catedrático fue Juan. Yo mismo fui alumno de Carlos Castro y no se me olvidará nunca lo que le oí decir que era algo fenoménico. Bueno, fenomenal. A mí me pasa que creo. Me parece una cosa tan excelente para entender en qué consiste la fenomenología, es el fenómeno de ser creyentes, que es lo que estudia el fenomenólogo. No estudia a Dios, estudia a este creyente que dice que es creyente en Dios y además es consecuente en su vida. El propio Juan acredita que el primer proyecto de fenomenología de la religión apareció en el célebre manual de historia de las religiones escrito por un holandés, Pierre-Daniel Champapied de la Chazelle, que yo pronuncio a la francesa, pero probablemente lo pronuncio muy mal porque era un holandés protestante, y que sacó esta fenomenología de la religión en la primera edición, 1887, de su libro. Pero solo en la primera edición. Luego hubo que recuperarlo en la cuarta de 1924. Se ve que consideraban que era un capítulo poco importante. De hecho, era una materia que nació más que en la filosofía de la religión, los filósofos que interpretan qué le pasa al hombre, cómo es esto, cómo es lo otro, más que ahí nació en el seno de las ciencias positivas de la religión. Cuando nace el budismo, cuando nace el islam, cuando nace el cristianismo, dónde se desarrolla, con qué verdades afirma, la historia de las religiones, historia comparada de las religiones, que es una ciencia positiva. Estudiemos los datos que tenemos a nuestra mano, no estudiemos los cielos. Sin embargo, aunque naciera ahí, la fenomenología la asociamos siempre. Aunque nazca ahí la fenomenología de la religión, la fenomenología en cuanto tal se asocia siempre al célebre filósofo judío Edmund Husserl, 1859 y dura hasta 1939, por lo tanto hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Él es un autor importante de una fenomenología del espíritu que en realidad se mueve más bien en el complejo mundo de la filosofía del conocimiento. Si alguno de ustedes no lo ha oído nunca,
se extrañará de que desde el principio de lo que llamamos filosofía, amor al saber, los filósofos se hayan preguntado si realmente conocemos la realidad o conocemos las apariencias de la realidad. Y todos sabemos que nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Todos sabemos que la gente dice rara vez coincide la realidad con sus apariencias. Esta preocupación está en los filósofos desde el comienzo de la filosofía. Había una creencia elemental que yo creo que mucha gente de hoy todavía tienen o tenemos, que nuestra mente refleja como en un espejo lo que está afuera. Con los ojos, con el tacto, con el oído, pues yo me creo que ya sé. Sin embargo, los filósofos, el propio Platón, saben que en realidad nosotros vemos sombras de la realidad, decía Platón, sombras de los conceptos, de las ideas puras. Bien, es fácil recordar a muchos filósofos empeñados en resolver este problema que duda entre la realidad y su apariencia. A esa apariencia en griego se le llama phainommenon, y de ahí fenomenología en este sentido profundo, que es mucho más allá de lo que Juan dice. Es si conocemos o no conocemos, solo conocemos impresiones cerebrales que alcanzan nuestros sentidos. Sí. Esta realidad se llama también en algunos filósofos fenomenistas. Este es un fenomenista, es decir, es uno que solo sabe lo que tiene como fenómeno en vez de realidad, porque la realidad, hay la realidad. ¿Será capaz el ser humano de conocer la realidad? Pues bien, tengo aquí una buena lista de filósofos con sus fechas, pero por si acaso se me llega el tiempo, lo salto y no os aburro. El propio Kant, en 1724-1804, ¿cuánto me queda? ¿Tienes tiempo? 25 minutos. Ah, sí, bueno. Pues si queréis os leo los filósofos. Es un buen ahorro de tiempo y de esfuerzo. El propio Kant, 1724-1804, ya advirtió de la existencia en nosotros de ciertas categorías, llama él categorías mentales a priori, que nos condicionan lo que conocemos. Por ejemplo, según parece, todo lo conocemos espaciado, puesto en el espacio, y temporalizado. Aunque no nos lo digan. Yo tengo un ejemplo más fácil. Hoy día mucha gente todo lo concibe crematísticamente. ¿Pero es rentable o no es rentable? Dice, pero vamos, qué bonito este paisaje, ¿no? Aquí, donde se ven estas villas del valle, ¿no? Santa Cruz del Valle, aquello que está enfrente, y el otro, qué bonito. ¿Pero es rentable? Pues eso es una categoría muy vulgar para el ejemplo, una categoría a priori de nuestra mente tan mercantil. Pero claro, si eso llevamos más al fondo, resulta que es que estamos muy condicionados en el conocimiento. Un discípulo precisamente de Husserl, que era judío y que fue un poco nazi, Martin Heidegger, 1889-1976, avisó de que la palabra, nuestras palabras, eran el redil del ser y que nuestro mundo mental llega hasta donde tenemos palabras. Si aquí alguien viniera, no sé, de un territorio desértico y yo le mostrara estas flores que están aquí delante y que él en su desierto del Sáhara no ha visto nunca, no sabría qué está viendo. Yo sí sé lo que estoy viendo, porque aunque no sepa el nombre de cada una, y lo siento mucho, pues sé que son flores. La palabra flor me hace ver la realidad que tengo ahí. Y si no tengo la palabra flor,
pues veo colores y no lo sé. Este aparato que hay ahí, lo veía esta mañana desde ahí abajo, pues yo no sé lo que es. Y como me faltan las palabras para describir lo que es ese chisme, pues digo que esa cosa. Así que estas categorías, en este caso la palabra, son las que nos hacen conocer, y por lo tanto es importante el lenguaje, porque si no nos quedamos conociendo bastante menos. En resumen, este mundo al que hace alusión la fenomenología de Husserl, que estudia el phenomenon, a ver si es posible atravesar esas apariencias y llegar a la verdad, ese mundo filosófico era poco proclive a la verdad del creyente que cree en Dios Padre Todopoderoso, etcétera, etcétera. No es extraño que solo el término fenomenología asociado a Husserl y a estas problemáticas que he descrito destapase bastantes suspicacias entre los teólogos que quieren a machamartillo defender, cómo no, la existencia de Dios. Pero la fenomenología del hecho religioso que cultivó Juan es otra cosa. No hace alusión a si conocemos o no conocemos a Dios. No discute eso. Él pone entre paréntesis si Dios existe o Dios no existe, porque lo que le interesa es el fenómeno humano, no su representación, sino el fenómeno humano de los creyentes islámicos, de los creyentes cristianos, etcétera, etcétera. Entonces la existencia de Dios la pone entre paréntesis, de eso no habla, para centrarse solo en conocer cómo es el hecho religioso humano, invadido, eso sí, por todo tipo de prejuicios innatos entre los hombres. De la religión se han dicho cientos de burradas, cientos de mentiras, cientos de exageraciones, porque está muy a merced de cualquier interpretación. Por eso, la fenomenología del hecho religioso asume de Husserl la propuesta de hacer una reducción mental, estudiar con cuidado lo que quiero estudiar para que no se me mezclen mis prejuicios, mis actitudes negativas o positivas contra esta religión o contra aquella. Pues bien, así Juan puede decirse que habla de un fenómeno religioso que nos asoma a un hecho extraordinario. No hablamos ya del fenómeno de la apariencia, sino de este fenómeno real de tantos hombres y mujeres que por todo el mundo dicen encontrarse con Dios. Y cito a Juan, que habla ahora del origen. ¿Quién empezó a hacer fenomenología de la religión a partir de las ciencias estas positivas, comparando las religiones? ¿Quién empezó? Y dice Juan así: en casi todos los países, los primeros profesores de la nueva disciplina fueron teólogos, o sea, creyentes, y profesores de teología. Porque en algunos lugares, como en Francia, el cultivo de la teología el cultivo de la fenomenología fue promovido como alternativa a la presencia de la teología en la universidad, hablar de Dios en la universidad, a la religión, la secularización de las instituciones docentes había convertido en persona non grata en el seno de la universidad. Es decir, hubo un momento en que la laica Francia dijo la religión fuera de la universidad. Entonces algunos teólogos que enseñaban en la universidad dijeron: hagamos fenomenología, que no hablamos de Dios, sino hablamos de los hombres religiosos que nadie puede discutir. He aquí una primera aportación de la fenomenología de la religión a la teología. Aunque su origen concreto le granjeara cierta sospecha
y a veces acusación de ser una teología camuflada, porque muchos veían poco científicas las ciencias del espíritu humano. Puedo hacer ciencias biológicas y estudiar las plantas, o ciencias biológicas que estudien los animales, que estudien la vida, pero ¿cómo voy a hacer ciencia sobre el espíritu humano? Pues bien, muchos veían poco científicas las ciencias del espíritu humano y las querían sacar fuera de la universidad. Pero por otro lado, aún las miran a las ciencias de la religión con cierta desconfianza y desdén, por lo que he dicho y por otras causas, entre otras la ignorancia, algunos teólogos. Nuestro maestro Juan Martín Velasco ya contaba con que los teólogos no iban a aceptar fácilmente la fenomenología de la religión. El teólogo cristiano, dice él, puede experimentar cierto malestar ante el intento de considerar la propia religión, el cristianismo, como un momento de la historia religiosa de la humanidad, ya que para él, el teólogo, esa religión es la religión absoluta. Conocía muy bien el terreno que pisaba. Yo nunca le he visto hablar con hostilidad de los teólogos que rechazaban la fenomenología de la religión. Sin embargo, algún teólogo muy querido para mí sí que le he oído hablar con cierta suspicacia respecto a la fenomenología de Juan. Y tengo un ejemplo de uno que hoy es cardenal alemán retirado de la curia, al que le vi hacer comentarios en San Dámaso un día abiertamente. Yo estaba sentado en la primera fila como catedrático que era de allí, abiertamente en contra de Juan Martín Velasco, fenomenólogo. No diré su nombre porque todos los que estáis en el ajo sabéis quién es. Sin duda, la fenomenología de la religión era y es una novedad en el seno de la teología. Novedad bendita para mí, que la he enseñado a tantos universitarios siempre con éxito. Por eso, aquí esta tarde nos interesa desvelar qué aportaciones hace la fenomenología a la teología. Recordemos solo una breve síntesis de ese fenómeno humano que llamamos religión en cualquiera de sus modalidades. Todavía nos seduce leerla en tantas páginas de Juan como se la oíamos explicar a él de viva voz. Sin afirmar ni negar la existencia de Dios, describía su presencia en la conciencia total del sujeto que lo vive como un encuentro con el misterio. Misterio con mayúscula es la palabra que utiliza Juan en lugar de poner Dios. Hay religiones que no precisamente hablan de Dios y sin embargo son religiones. Entonces él prefiere este nombre que nos deja sin colorear, ¿verdad? Ya sabéis que los judíos no podían ni siquiera pronunciar el nombre de Dios, Yahvé. Y es que, claro, es mucho. Bueno, pues Juan le llama el misterio. El misterio, dice Juan, nunca es objeto de ninguno de nuestros sentidos. Esos hombres religiosos y mujeres religiosas no lo han visto, ni lo han oído, ni lo han tocado, ni lo han olido, ni lo han sentido. Ni tampoco de nuestra mente. No podemos tener un concepto de Dios adecuado. En vano la mente se esfuerza en lograr un concepto para Dios. Es el totalmente otro. Es una realidad que no es de este mundo ni del otro mundo. Es una realidad, según dicen los hombres y mujeres que analizamos, que afecta a la persona de una manera tan total y definitiva que responden en actitud extática. Se ceden a sí mismos a ese misterio. Se otorgan a él. Pero en semejante relación,
Ambos polos, el misterio que sienten, que viven, que experimentan, experiencia religiosa, el misterio que reciben y la propia persona que se encuentra con él, lo hacen gracias a mediaciones intermedias de carácter mundano, de carácter material. Es así, que son objetos de nuestro ojo, de nuestro oído o de lo que sea, porque son a nuestro alcance. Son los símbolos, símbolos siempre terrenos, que ni consiguen encerrar a Dios, ni consiguen atrapar la respuesta humana. Son innumerables los símbolos y tan necesarios y frecuentes en todas las relaciones personales de nuestra vida, que yo como pedagogo añoro que tengan un estudio especial hasta en la escuela básica, pues se nos va la vida en ello. Acabo de conocer a 2 personas a las que con mucho gusto dedico estas palabras, pero en realidad solo he visto un símbolo de su presencia, he visto su rostro, su forma de hablar, su manera de reaccionar. De ahí salto yo al interior de 2 hermanas de mi amigo Jesús Martín. Anda, he conocido, ¿pero qué he conocido? Solo tengo el símbolo de su presencia, pero no su realidad. A mí mismo, cuando me miro en el espejo, no me conozco. Pero sí, esta cara Dios me la dio, o la vida me la ha dado, y desde luego sí, creo que me identifica de momento, porque esto va para menos. Bueno, aunque las caras duras duran más. Oye, es que si no, estamos ahí en mitad del asunto, tengo que bromear un poco porque si no... Muchos teólogos privilegian casi en exclusiva, entre todos los símbolos, los 7 sacramentos cristianos. La palabra sacramento traduce símbolo. Entonces hay teólogos que dicen, sí, hay 7 sacramentos donde nos encontramos con Dios. Pero es indispensable que conozcan la multitud de casos que hay. Por ejemplo, la cantidad de símbolos lingüísticos que hay en la Biblia. Son narraciones simbólicas. El paso del Mar Rojo no se puede convertir en una historia literal de cómo fue, porque entre otras cosas en los mismos versículos hay 2 versiones. Una que Moisés tocó las aguas y se le hicieron como 2 murallas, hubo una película fantástica de dibujos donde se veía a través de esas 2 murallas los peces que se habían quedado a un lado y a otro y los judíos pasaban por el medio, y a continuación se dice que tocó las aguas y se secó el mar y pasaron a pie enjuto. Por lo tanto, no se está tratando aquí de una literalidad, sino de una simbólica con la cual se dice que escaparon al mar. Pues bien, el arraigo cultural, el desarrollo, la vigencia, el declive o la desaparición como símbolos son algo esencial para que lo conozca el teólogo, que no se aferre a que sus símbolos son inamovibles. No es raro que Juan Martín Velasco, en ese texto de Chile que nos ha recuperado Antonio Ávila y que mencionaba esta mañana, propusiera en un apartado, en una de las conferencias, educar a los seminaristas en las mediaciones, porque ahí nos lo jugamos todo. En cómo se hace la misa, en cómo se visten los curas, en cómo sale el Papa al balcón. Todo ese mundo de realidades tangibles que son realidades religiosas, pero ninguna ha bajado del cielo. Todas dependen del encuentro del hombre con el misterio de Dios en situaciones concretas. Algunas consecuencias. ¿Bien? 8 minutos. Algunas consecuencias. Voy a ir enseguida a las conclusiones. La vivencia humana de la religión, con su estructura antropológica,
en todos los seres humanos, singular, es una experiencia singular y común a todas las religiones, a los budistas, a los islámicos. Ha levantado desde el principio de la humanidad verdaderos organismos simbólicos, religiosos, en todos los niveles de la vida. Catedrales simbólicas son las religiones. En lo racional, por ejemplo, los mitos, acabo de hablar del mito del paso del Mar Rojo. Profesiones de fe, el símbolo de nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Es una simbólica reunida ahí. También en el nivel práctico o de la acción humana, cómo hacemos la misa, el culto, cómo hacemos la moral, cómo nos debemos conducir como cristianos. En el nivel afectivo, emotivo, artístico. He visto ahora que en una catedral de Cataluña han conseguido obtener como regalo un órgano maravilloso japonés, alemán, pero que estaba en Tokio, y se lo han regalado y lo van a poner porque dicen que sin música la religión no sale bien. Dejadme que os cuente un chiste. Es 1 minuto de los 8. Dicen que Santo Toribio de Liébana, un padre ya bastante mayor, al que celebraba la misa asistido por uno de los hermanos, salió a leer el Evangelio. El padre ya estaba mayor, se para a la mitad de la lectura del Evangelio, mira a los fieles como yo a vosotros y dice: esto, como sale bien, es silbao. Esto, como sale bien, es silbao. Y seguro que tenía razón. Es decir, seguro que aquellas palabras que decía no le llenaban tanto como unos silbidos que no sé si llegó a hacer porque el hermano Lego le dijo: siga, siga. Y lo decía. Pues bien, salto por amor a la convivencia. Y entonces voy a la parte final al resumen. ¿Qué podemos esperar entonces nosotros, los teólogos, teologuillos, de andar por casa que somos cada cristiano, pues los profesores de teología y los seminaristas? ¿Qué podemos esperar de la fenomenología? Es innegable que las ciencias de la religión, la historia, la arqueología, la semiología, o sea, el estudio de los símbolos y sobre todo la filología, las palabras, ya han aportado mucho a la teología y al teólogo. Por ejemplo, en los estudios bíblicos, que lo diga si no Lorenzo de Santos, nuestro director, que es biblista, y sabrá qué bien le ha venido al estudio de la Biblia, el estudio de la arqueología, el estudio de la semiótica. Pero los estudios de las ciencias y de la fenomenología nos llevan más allá, nos llevan a comprender, no solo a informar de otras religiones y de la estructura común a todas ellas, sin suscitar ningún relativismo escéptico. ¿Qué más da? Si no te gusta el cristianismo, hazte budista. Eso es estupidez escéptica. Sino que alumbran, en la fenomenología se alumbran las riquezas de nuestra propia religión. Pero pruebo a concretar. Primero, en fenomenología cambiamos el objeto de estudio y pasamos de hablar de Dios a hablar de quienes se encuentran con Él. Ningún antropólogo puede ignorarlo y será propio de la filosofía interpretar luego en qué consiste la religión y qué efectos hace. Aquí nos movemos, pues, en el terreno de las ciencias positivas y en lo posible nos despojamos de todo prejuicio. Ojalá desaparecieran así, de esta manera, por este camino, tanta hostilidad respecto de la academia, es decir, respecto de la universidad y de la escuela. Me cuentan, es muy fácil leerlo, ¿verdad?, que los chicos hoy día van al Museo del Prado y no saben ni quién es la Virgen. O sea, ¿y esta señora quién es? ¿Y este con alas quién es? Pues es la Anunciación, chicos. Sí, Jesús, sí, que murió en la hoguera, ¿verdad? Porque lo prendieron en el huerto de los olivos.
Claro, esto es ya el disparate tras el disparate. Segundo, mientras el conocimiento teológico es más bien intelectual y se centra en el Dios revelado, en la fenomenología nos interesa un hecho humano y una experiencia humana muy particular. Tercero, esto resultará especialmente atractivo para los jóvenes que están buscando su camino. Cuarto, no se trata solo de un interés pastoral de la Iglesia por evangelizar mejor, sino se trata de recuperar el estricto valor teológico que tiene el testimonio cristiano. Mirad cómo se aman. Eso es mucho más potente que todos los sermones. Mirad cómo se aman y cómo dan la vida los unos por los otros. Pues eso se ve en la fenomenología. Cómo actúan los cristianos, cómo actúan los budistas. Pero hay además ventajas estrictamente teológicas. Una, comprender mejor la fe personal con que creemos. Los antiguos distinguían entre la fides, la fe con la qua, la fides qua, de la fides que, la fe que creemos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creo en Jesucristo, pero ¿cómo crees? Fides qua, ¿cómo crees? ¿Con qué crees? ¿Cómo es? Fides que, el creer. Dos, destacar entre todos los elementos de la religión la presencia inobjetivable del misterio de Dios en el centro y en la totalidad de la persona, que ahora se devuelve entera al Dios trinitario. Esta es la esencia de Juan, propio de Juan, y es interesantísimo para cualquier teólogo. Puede que nosotros hayamos mencionado, yo me fijo mucho en misa porque celebro la misa, y me doy cuenta de que mencionamos en exceso y en vano en varias ocasiones el nombre de Dios. Con esta palabra del misterio, Juan logra en sus textos, una preservación del misterio mucho más considerable. 5. Correcto. Acabo. 3. Aunque esto del cogollo de la experiencia religiosa sea lo esencial, con la fenomenología el teólogo aprende también el carácter ineludiblemente simbólico, sacramental es un sinónimo, el carácter ineludiblemente simbólico de todas las mediaciones que configuran el cristianismo entero, en lo racional, en lo práctico, en lo culto. El teólogo comprobará que este inmenso organismo simbólico florece o se marchita en la historia. Nunca debe cristalizarlo como divino en sí mismo, pues ni los 7 sacramentos, ya lo dije antes, descendieron intactos del cielo. Juan Martín Velasco pone como ejemplo, y lo ha citado esta mañana Antonio Ávila, cómo el sacerdocio cristiano se ha sacerdotizado, se ha hecho el hombre del altar, el hombre del culto, cuando eso no está en el Nuevo Testamento, donde solo sacerdote es Cristo. Está más bien el servidor de la comunidad y el que busca el encuentro con Dios. 4. De especial importancia para todos los teólogos reconocer el carácter simbólico de nuestro lenguaje, pues hoy, que cruje bajo el relativismo tan denunciado por Benedicto XVI, que lo tenía mucho, eso que no conocía la existencia de la inteligencia artificial, que nos va complicando todavía más las cosas, ¿verdad? El relativismo. Pues bueno, hoy que cruje bajo la ola del relativismo la consistencia de lo real, la metafísica, la ontología, la acción pastoral de la Iglesia no está al margen del órdago más célebre que condensó Wittgenstein en su Tractatus. Él escribió: no decir más que lo que se puede decir, o sea, proposiciones de la ciencia natural. Lo inexpresable, sí, también existe, se muestra en lo místico,
pero de lo que no se puede hablar hay que callar. Es decir, la ciencia moderna nos condena al silencio religioso, cosa que la fenomenología salva. Y por último, 5. Asumir el carácter simbólico de las religiones identifica, por lo menos a mí, identifica a la legua a cualquier teólogo. Me doy cuenta casi por intuición de si este hombre conoce o no, como esta mujer, si estos teólogos conocen o no conocen el carácter simbólico de todo lo religioso. Los teólogos tienen que aprender, este fue un título que puse a un artículo que le dediqué a Luis Maldonado, profesor también. Hay que aprender a acariciar las cosas por si debajo hay símbolos. Y de esa manera afrontar, fijaos, afrontar las crisis temporales de la fe. ¿Acaso la falta de fe cristiana actual se debe a la secularización del mundo, al dinero, al progreso, al desarrollo, y no a la debilidad simbólica de nuestro cristianismo actual? A ver si con el tiempo recuperamos todos de una vez el símbolo religioso más certero del cristianismo. Está muy bien relatado en la parábola del buen samaritano. El buen samaritano que se encuentra con un hombre allí tirado, que es símbolo de Dios. Está también en el juicio final de Mateo 25. Lo que habéis hecho a uno de los últimos me lo habéis hecho a mí. ¿Cuándo? Cuando lo habéis hecho a uno de los últimos. Ese sería el símbolo que la Iglesia en estos momentos deberíamos recuperar. Gracias.